Artículo publicado en la revista Semana por la doctora Paula López, analista existencial, logoterapeuta, coach y conferencista de inspiración. Pensamiento de Viktor Frankl. ¿Cómo seguir viviendo después de una pérdida dolorosa? El sufrimiento es inherente a la existencia humana. Sin embargo, la pregunta es aquella que nos hace la vida. ¿Qué va a hacer usted con su dolor si no puede evitarlo ni deshacerse de él? La mayoría de las veces es usted quien le pregunta a la vida: ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? María respiraba con dificultad, pues en el intento por sobrevivir se atragantaba con sus propias lágrimas. El dolor desgarrador le causaba una migraña que la empujaba hacia la locura. Además, le causaba daños en el miocardio y algunas arritmias en su agotado corazón. La vida injustamente le había lanzado preguntas imposibles de responder, y ella, en su absoluta impotencia, no estaba preparada para responderle a la vida esas preguntas que mermaban sus fuerzas y la llevaban a preferir entregarse rendida a no luchar más por conservarla. Era tan desgarrador su dolor que en ocasiones tuvo conversaciones con la muerte e intentó volverse su amiga para pedirle que la llevara cargada con ella hacia el descanso eterno. Esta bella mujer había perdido a sus 3 niñas, quienes habían fallecido por causa de una enfermedad congénita, de esas difíciles de entender. La genética hereditaria va haciendo disparates que van pasando generacionalmente de familias en familias, dejando un legado de tristeza y desolación. ¿Cómo poder consolar? ¿Cómo ayudar al doliente a encontrarle el sentido a una situación así? Cuando no habría respuesta humana ni divina que pudiera explicar tan absurdo dolor. ¿Cómo seguir viviendo sin desfallecer? Jerónimo consumía todos los pañuelos. Era un destacado personaje de 46 años que sollozaba frente a mí, sentado con una tierna apariencia de un niño de 6 que dolía por causa del desamor. Había malgastado 20 años de su vida fingiendo amor a una mujer que tenía todas las características que él necesitaba para haber huido lejos de ella hace tiempos. En cambio, estaba preso, encadenado del temor que lo paralizaba. Ese miedo que lo había congelado en el tiempo, convirtiéndolo en momia de hielo, sin poder huir, sin poder romper sus cadenas, sin poder elegir cómo hubiera preferido vivir. Hace 15 años, amaba a alguien más. A una mujer que lo cobijaba tiernamente en alguna de esas noches de frío en las que él lograba escapar como preso que huye de un cruel cautiverio, poseído por los fuertes temblores que le estremecían la conciencia y le rompían la aparente y falsa estabilidad. Su cárcel era el pánico que lo encadenaba al terror de enfrentarse a un escarmiento social. Romperles a sus hijos la ilusión de un hogar aparentemente feliz era quizá más doloroso que las corrientes subterráneas de hostilidad en las que diariamente vivían. Paloma, de 14 años, vestía un uniforme de colegio de cuadros azules, cuadros de tela arrugada, pues sus pequeñas manos se aferraban a esa falda que absorbía el sudor de sus manos temblorosas, sin saber tampoco a su corta edad cómo responderle a la vida por los atropellos que de ella recibía. Cómo entender el cansancio de una niña que a los 14 años ya no puede más. Cómo iluminarle el camino oscuro por donde ella intenta abrirse paso para seguir andando y alcanzar su sana adultez. Al menos ya tenía unas muletas, y eran esas píldoras de antidepresivos que cargaba en su lonchera para ir al colegio e ingerir con un jugo de cajita que las empujaría desde su garganta hasta su corazón como consuelo y anestesia para su dolor. Paloma era presa de una batalla campal entre sus padres,
dos importantes y reconocidos ejecutivos que se encontraban en medio de la guerra fría de un divorcio que se debatía entre sus egos afinados y sus heridas, que dejaba como víctima de ese combate a su única hija, a quien un día arrojaron al mundo sin conciencia ni preparación. Ella, solitaria y desgarrada, se agotó de buscar respuestas. Sus padres no pudieron dárselas, pues estaban muy ocupados diseñando estrategias para ganar esta guerra nuclear, sin entender que era el núcleo de su hogar el que destruían sin compasión. Paloma, cansada de buscar trincheras para esconderse y protegerse de los dardos disparados con veneno mortal, sintió que era un peso más para sus padres y que ellos estaban matando para ganar el trofeo final de esta despiadada guerra, el trofeo que era ella misma. Sin hallar respuesta, ni luz, ni posible consuelo, decidió tomarle la mano a la muerte y partir con ella para descansar. Recibí entonces el último dardo de esta guerra, que terminó con una llamada para avisarme que Paloma había volado hacia el firmamento y que era allá en lo alto en donde su alma había alcanzado su anhelado refugio. ¿Qué hacer entonces cuando la vida le arroja preguntas difíciles de responder? El sufrimiento es inherente a la existencia humana. Sin embargo, la pregunta es aquella que nos hace la vida. ¿Qué va a hacer usted con su dolor si no puede evitarlo ni deshacerse de él? La mayoría de las veces es usted quien le pregunta a la vida: ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Sin intentar elevar su conciencia para comprender que es la vida la que le arroja estas preguntas a su existencia. ¿Qué va a hacer usted entonces con esta situación que lo encuentra de frente, desprovisto de herramientas para enfrentarla? Cuando nos vemos en la dura situación de no poder cambiar una situación que nos causa dolor, nos vemos en la difícil tarea de cambiarnos a nosotros mismos, decía Viktor Frankl tras haber sobrevivido al Holocausto. La desesperación es sufrir sin sentido. Es un sufrimiento seco que rompe, que desgarra, que no da fruto. Sin embargo, cuando el alma llora, esas lágrimas son el abono para el corazón, el cual se ablanda y se alista para ser sembrado como la tierra arada para recibir la semilla. Aún para María, para Jerónimo y para los padres de Palomita, que en paz descanse, hay una esperanza. Esa misma esperanza que la vida le regala a usted mientras quizás su corazón agrietado lee estas líneas. Cada uno de nosotros se parece a una vela que abraza un pabilo en su interior. Ese pabilo es aquello que le hace vela, porque sin él, la vela no sería vela, sería un simple pedazo de cera. Igual es su existencia. De no ser porque abraza su alma, usted sería pura carne y puro hueso. Su alma es aquello que lo hace humano. Está ahí para sostener su existencia. La vela puede quebrarse así como usted se ha quebrantado tantas veces. Haga el intento. Tome una vela, enciéndala y quiébrela. Por el hecho de estar rota, la vela no se apaga. Aún rota, aún quebrantada, sigue iluminando. Así es usted como ser humano, como ser espiritual. Puede estar quebrantado y roto, pero su luz interior nunca se apaga, ni cuando su cuerpo desaparezca, se transforme en polvo y tierra, su luz interior, su alma como la de Paloma, desde el firmamento seguirá desde lo alto, dándonos luz. Nos vamos consumiendo como una vela durante nuestra existencia. Nos vamos quebrantando por los golpes inevitables de la vida. A medida que pasa el tiempo, nos vamos gastando, consumiendo, agachándonos, encorvándonos y haciéndonos más pequeños con el pasar de los años y ese derretir de nuestra propia esencia, como la vela, nos va pegando a nosotros mismos de nuevo, hasta que quede solo el recuerdo de nosotros, del cual nacerá una luz nueva, una vida nueva. Esta analogía la imprimió en mi vida uno de mis más preciados mentores y maestros,
El doctor Claudio Gracia Pintos, PhD, en un nutrido encuentro en la Universidad Católica en la bella ciudad de Buenos Aires, con quien aprendí que aún frente al dolor más desgarrador, hay siempre una posibilidad. Aunque no se puede negar la realidad trágica del sufrimiento, nuestra misma humanidad abraza el milagro como la vela de restaurarnos de nuevo. Es nuestra propia esencia cuando se consume la que nos compone y restaura de nuevo. Detener el dolor es imposible. Deshacerse de él es una utopía. Abrazarlo y hacerlo su maestro es quizá la mejor elección, hasta que él mismo se marchará cuando haya cumplido su misión espiritual. Convertirlo en un sabio guerrero de la vida al que las cicatrices del alma le recuerdan cada batalla luchada en fe y en dignidad. Mi píldora para el alma de esta semana. El sufrimiento es el mejor maestro. Lo conduce a su maestría espiritual y lo libera del dolor emocional, cuando le encuentre el sentido y descubra aquello que vino a enseñarle. Paula López, emprendedora social, coach internacional de alto nivel bajo los estándares de la Federación Internacional de Coaching para Estados Unidos y Europa. Máster ejecutivo en las habilidades de coaching desarrolladas en Harvard. Logoterapeuta y analista existencial de la Universidad de Flores, Buenos Aires, Argentina. Miembro del Global Council for Coaching Consulting and Psychology. Diplomado en habilidades directivas del Instituto Superior de Estudios Psicológicos en Madrid, España. Conferencista de inspiración, miembro de HiQ Speakers, agencia de conferencistas líder en Latinoamérica. Emprende como escritora columnista en varias revistas nacionales e internacionales, como la revista Semana en Colombia, Global Coaching Magazine México, Logoret Argentina, Incerca Disenso Italia. Suscríbete al canal de YouTube Paula López. Para más información de conferencias o talleres, ingresa a www.paulalopez.com. Me encuentras en Instagram como @paulalopezes y en Facebook como Paula López.